En el invierno de 1873, la comunidad de inmigrantes alemanes de Milwaukee, Wisconsin, susurraba en voz baja y temerosa acerca de Emma Richter, una niña de 11 años. Esta niña pálida y callada podía calcular el día de la semana de cualquier fecha de la historia de la humanidad en cuestión de segundos, memorizar conversaciones enteras palabra por palabra después de oírlas una sola vez y recitar el número exacto de pasos entre dos edificios cualesquiera de su vecindario. Lo que la ciencia moderna podría reconocer como una condición neurológica extraordinaria era, para la gente de 1873, o una bendición divina, o algo mucho más siniestro. Pero cuando Emma empezó a utilizar sus extraordinarias habilidades para revelar secretos enterrados, predecir accidentes mortales y recitar detalles íntimos de crímenes que supuestamente ninguna persona viva había presenciado, el asombro de la comunidad se convirtió en terror. En primavera, 3 hombres habrían muerto, una familia huiría en la noche, y la propia Emma Richter desaparecería sin dejar rastro, dejando tras de sí solo un diario de cuero lleno de números que nadie se atrevía a descifrar. Antes de continuar con la escalofriante historia de Emma Richter y los oscuros secretos que su extraordinaria mente descubrió en el barrio alemán de Milwaukee, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y pulsar la campana de notificación. Te traemos los misterios históricos más inquietantes cada semana. Dinos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Estas historias sucedieron en comunidades como la tuya, más cerca de casa de lo que imaginas. Lo que los habitantes de Brewery Town no sabían era que el don de Emma sacaría a la luz una red de mentiras, traiciones y asesinatos que había permanecido oculta durante casi una década, y que su precisión matemática se convertiría en la pesadilla más aterradora de su comunidad. En 1873, el barrio alemán de Milwaukee era un bullicioso enclave de cervecerías de ladrillo rojo, modestas casas de madera y el sonido constante de voces alemanas que se mezclaban con el inglés en el aire fresco de Wisconsin. La comunidad de casi 8,000 inmigrantes alemanes había construido su propia pequeña Baviera a orillas del lago Michigan, con cervecerías al aire libre, panaderías tradicionales y los ritmos familiares de la vida del viejo mundo trasplantados a suelo estadounidense. Los hombres trabajaban en las cervecerías, Schlitz, Best y las docenas de pequeñas empresas que hicieron famosa a Milwaukee, mientras sus esposas cuidaban los huertos que producían las mismas verduras que sus abuelas habían cultivado en Renania. Heinrich y Greta Richter habían llegado de Baviera en 1861 con sueños de prosperidad y su hija Emma. Heinrich encontró trabajo fijo como maestro cervecero en la fábrica de Kellner, una empresa mediana que suministraba cerveza a la creciente población sedienta de la ciudad. Greta se dedicó a la lavandería y la reparación para complementar sus ingresos, y sus ágiles dedos trabajaban a la luz de las velas mucho después de acostar a Emma en su pequeña pero ordenada casa de la calle Galina. Los Richter no tenían nada especial, excepto su hija. Emma había nacido durante la dura travesía del Atlántico, 3 semanas prematura y tan pequeña que el médico del barco dudaba que sobreviviera al viaje. Pero sobrevivió, aunque seguía siendo delgada y pálida, con unos enormes ojos grises que parecían absorber todo lo que la rodeaba con una intensidad inquietante. De pequeña, rara vez lloraba o reclamaba atención. Se contentaba con sentarse tranquilamente en los rincones, observando y escuchando cómo el mundo de los adultos se desarrollaba a su alrededor. A los 4 años, los padres de Emma empezaron a notar algo inusual.
Podía recitar conversaciones enteras que había escuchado días antes, con las inflexiones y acentos precisos de los interlocutores. Lo contaba todo. El número de puntadas del bordado de su madre, los pasos que había que dar desde la puerta de casa hasta la panadería, el tiempo exacto que transcurría entre los silbidos de la fábrica de cerveza que marcaban el comienzo y el final de cada jornada laboral. Cuando Heinrich le enseñó aritmética básica, ella asimiló los conceptos matemáticos con una rapidez pasmosa, resolviendo problemas mentalmente más rápido de lo que él podía resolverlos sobre el papel. Al principio, la comunidad alemana veía las habilidades de Emma con una mezcla de orgullo e inquietud. La anciana señora Brennan, que decía recordar los juicios por brujería de las historias de su abuela, se persignaba cada vez que los calculadores ojos grises de Emma se fijaban en ella, pero el padre Kohler, el corpulento sacerdote bávaro que atendía su pequeña parroquia católica, declaró que los dones de Emma eran una bendición de Dios, una niña elegida para demostrar la sabiduría divina en su nueva comunidad mundial. El invierno de 1872 había sido especialmente duro, con temperaturas tan bajas que el lago Michigan se congeló por primera vez en una generación. Los trabajadores de la cervecería se acurrucaban alrededor de las estufas de carbón. Su aliento era visible incluso en el interior, mientras sus esposas luchaban por mantener a sus familias calientes y alimentadas durante los largos y amargos meses. Fue durante este invierno aislado cuando las habilidades de Emma empezaron a adquirir un carácter más oscuro, aunque nadie comprendía aún lo que se avecinaba. Emma había adquirido el hábito de sentarse junto a la pequeña ventana de la cocina, observando a los vecinos en sus quehaceres cotidianos con la misma atención que aplicaba a los problemas matemáticos. Empezó a notar patrones, no solo en los números, sino en el comportamiento humano. El señor Kruger siempre iba a la fábrica de cerveza por la misma ruta, dando exactamente 247 pasos, excepto los miércoles, cuando tomaba un camino diferente que requería 284 pasos. La señora Fisher tendía la colada siguiendo un orden concreto, pero cuando su marido trabajaba hasta tarde en la fábrica, cambiaba completamente el orden. Estas observaciones podrían haberse descartado como las rarezas de una niña poco corriente, salvo que Emma empezó a expresar sus descubrimientos de un modo que incomodaba cada vez más a los adultos. La transformación de la curiosidad en temor comenzó una mañana gris de febrero de 1873. Emma estaba sentada a la mesa de la cocina, desayunando metódicamente mientras su madre preparaba la fiambrera de su padre, cuando de repente levantó la vista y anunció: «El señor Dietrich no volverá hoy de la fábrica de cerveza. Morirá exactamente a las 2:14". A Greta casi se le cae el cubo de hojalata que llevaba en la mano. Emma, Dios mío, qué cosa tan terrible. ¿Por qué has pensado una cosa así? Los ojos grises de Emma permanecieron fijos en el rostro de su madre con aquella inquietante intensidad. Lleva 17 días bebiendo de la botellita marrón. Ayer bebió 3 veces más de lo habitual. Sus pasos eran irregulares, 251 en lugar de los 244 habituales. Cuando las personas cambian sus pautas en más de un 10%, ocurre algo significativo en 72 horas. El patrón del señor Dietrich cambió un 12%. El cálculo es sencillo. Heinrich, que había estado poniéndose su pesado abrigo de lana, se detuvo y miró fijamente a su hija, Joan. Dietrich era, en efecto, bebedor, pero no más que la mitad de los hombres del barrio alemán.
La idea de que Emma hubiera estado contando sus pasos y siguiendo sus hábitos de bebida ya era bastante inquietante, pero su tranquila certeza matemática sobre su muerte provocó un escalofrío en ambos padres que nada tenía que ver con el invierno de Wisconsin. «No debes decir esas cosas, Emma», dijo Heinrich con firmeza. «No es propio de un niño hablar de la muerte». Emma se limitó a asentir y volvió a su desayuno, pero sus padres intercambiaron miradas preocupadas sobre su cabeza inclinada. Se habían acostumbrado a las inusuales observaciones de su hija, pero esto les parecía diferente, más oscuro y más específico que sus típicos pronunciamientos matemáticos. Esa tarde, exactamente a las 2:14, Jan Dietrich se desplomó en la sala de malta de la fábrica de cerveza. La causa oficial de la muerte fue un fallo cardíaco provocado por lo que el doctor Mer determinó que era una intoxicación crónica por alcohol. Los trabajadores de la cervecería que lo encontraron observaron que llevaba semanas comportándose de forma extraña, bebiendo más de lo habitual y mostrando signos de gran ansiedad. Pero lo que realmente les inquietó fue el momento. La predicción de Emma Richter había sido exacta al minuto. La noticia de la sombría profecía de Emma se extendió por el barrio alemán como el humo de una chimenea. Algunos lo descartaron como una coincidencia, pero otros recordaron a la niña pálida de ojos calculadores y empezaron a preguntarse qué más podría haber observado durante sus vigilias silenciosas en la ventana de la cocina. La familia Richter era objeto de conversaciones susurradas y miradas de reojo cuando iban a la iglesia o visitaban el mercado. El padre Kohler, que antes había considerado divinos los dones de Emma, ahora parecía menos seguro. Cuando Heinrich se acercó a él después de la misa del domingo en busca de orientación sobre la inquietante predicción de su hija, el comportamiento jovial del sacerdote había sido sustituido por algo parecido a la preocupación. «Heinrich, amigo mío», dijo el padre Kohler con su acento bávaro cargado de preocupación. Tal vez sería mejor que la joven Emma dedicara menos tiempo a vigilar a los vecinos y más a sus oraciones. El Señor nos da dones, sí, pero a veces el diablo puede torcer incluso las habilidades más inocentes hacia propósitos más oscuros. Esta sugerencia preocupó profundamente a Heinrich. Siempre había sido un hombre práctico, más preocupado por la ciencia de la elaboración de la cerveza que por los misterios de la fe. Pero ni siquiera él podía descartar la inquietante exactitud de la predicción de Emma. Aquella noche sentó a su hija a conversar seriamente. «Emma, debes decirme la verdad. ¿Cómo supiste lo del señor Dietrich?» Emma miró a su padre con aquellos enormes ojos grises, su expresión tan tranquila y analítica como siempre. «Observo, cuento, recuerdo». El comportamiento del señor Dietrich cambiaba de forma predecible. Cuando alguien aumenta su consumo de alcohol en un 37% durante un periodo de 17 días y al mismo tiempo reduce su ingesta de alimentos en aproximadamente un 20%, el estrés cardíaco se hace inevitable. Calculé el momento más probable del fallo basándome en su edad, peso y síntomas observados. Heinrich sintió que se le helaba la sangre. Su hija de 11 años hablaba como un médico o algo mucho más preocupante. Pero Emma, ¿cómo puedes saber todos esos detalles sobre la forma de comer y beber del señor Dietrich? Lo observo todo, papá, cada día, cada persona, cada pauta. La voz de Emma seguía siendo seria, pero había algo en sus ojos que incomodó profundamente a Heinrich. ¿Quieres que te hable de los otros cálculos que he hecho? Heinrich negó rápidamente con la cabeza.
No quería saber qué más había calculado su hija sobre la vida y la muerte de sus vecinos, pero mientras arropaba a Emma en la cama esa noche, no podía evitar la sensación de que su familia estaba al borde de algo mucho más oscuro que una simple curiosidad matemática. La nieve de febrero seguía cayendo fuera de su pequeña casa, amortiguando los sonidos del barrio alemán y creando un mundo aislado donde se podían ocultar secretos y hacer observaciones sin ser detectados. Emma yacía tranquilamente en su estrecha cama, su mente matemática procesando los datos del día y calculando probabilidades que ningún niño de 11 años debería ser capaz de comprender. Y ciertamente ningún niño de 11 años debería querer conocer. En las semanas siguientes a la muerte de Jan Dietrich, el ambiente en el barrio alemán de Milwaukee cambió como el viento del lago Michigan. Emma continuó con sus observaciones diarias, pero ahora sus padres la observaban con creciente inquietud sentados junto a la ventana de la cocina. Sus ojos grises seguían los movimientos de sus vecinos con precisión mecánica. La niña, que antes había sido su orgullo, se había convertido en una fuente de profunda preocupación. La comunidad cervecera estaba muy unida por necesidad. Los hombres dependían los unos de los otros para trabajar, sus esposas para acompañarse durante los largos inviernos, y sus hijos jugaban juntos en las estrechas calles entre los edificios de ladrillo rojo. Pero Emma nunca había encajado del todo en este entramado social. Mientras otros niños jugaban y contaban historias, ella prefería sentarse sola, contando y calculando y observando el mundo que la rodeaba con aquella inquietante intensidad. Greta empezó a notar que las observaciones de Emma eran cada vez más detalladas e inquietantes. La niña mencionaba casualmente que la señora Weber llevaba 6 semanas reuniéndose en secreto con el señor Kellner detrás de la fábrica de cerveza los martes por la tarde, o que la familia Schneider había estado enterrando algo en su jardín trasero todos los domingos después de la iglesia. Cuando Greta le preguntaba cómo era posible que Emma supiera tales cosas, la chica se limitaba a explicar que había observado los patrones y calculado las probabilidades. «La gente cree que son secretos», dijo Emma una mañana de marzo, mientras untaba metódicamente el pan con mantequilla. «Pero siguen patrones como los números». La señora Weber siempre le dice a su marido que va a visitar a su hermana los martes por la tarde, pero da 127 pasos hasta la casa del señor Kellner en lugar de 349 hasta la de su hermana. Los Schneider entierran objetos envueltos en tela con una separación exacta de 73 centímetros en un patrón cuadriculado. Creen que nadie les vigila, pero yo siempre estoy vigilando. Heinrich ya había oído suficiente. Esa noche, después de que Emma se durmiera, habló seriamente con su esposa sobre el comportamiento cada vez más preocupante de su hija. «Greta, esto no puede continuar. Emma se está volviendo antinatural. Los niños no deberían observar esas cosas, y desde luego no deberían hablar de ellas con tanta frialdad». Greta asintió. Sus manos temblaban mientras remendaba una de las camisas de trabajo de Heinrich. «Tengo miedo, Heinrich, no de Emma, sino de lo que piense la gente. Los vecinos ya nos miran con extrañeza. La señora Brennan cruzó la calle ayer cuando me vio llegar. Y el padre Kohler no nos ha visitado desde la muerte de Jan». Sus temores resultaron justificados cuando 3 días después Emma hizo otro de sus anuncios matemáticos. Estaba ayudando a su madre a preparar la cena cuando de repente dejó de pelar patatas y levantó la vista con aquella expresión calculadora tan familiar. «La señora Weber será descubierta mañana a las 11 de la mañana».
Su marido la encontrará con el señor Kellner en la oficina de la cervecería. Habrá violencia. Greta dejó caer el cuchillo. Emma, no debes decir esas cosas. Pero Emma continuó con la misma seguridad matemática que aplicaba a sus lecciones de aritmética. La señora Weber lleva 6 semanas llegando a la cervecería 7 minutos antes cada semana. El señor Kellner se ha quedado 33 minutos más tarde cada día. Mañana, el señor Weber volverá de su ruta de reparto 47 minutos antes, porque su caballo está cojeando de la pata delantera izquierda. Llevo 11 días observando cómo se deteriora su marcha. La convergencia de estas 3 variables hace inevitable el descubrimiento. Heinrich, que había estado escuchando desde la puerta, sintió que el pecho se le apretaba de pavor. Su hija no solo estaba observando a sus vecinos, estaba prediciendo su futuro con una precisión aterradora. Emma, ¿cómo sabes lo del caballo del señor Weber? Cuento sus pasos cuando pasa por delante de nuestra casa. El 1 de marzo favoreció su pata derecha el 53% de las veces. Hoy, el 68%. Mañana, la cojera será lo suficientemente grave como para ralentizar la ruta de reparto en 47 minutos, haciendo que el señor Weber regrese antes de tiempo. El día siguiente se desarrolló exactamente como Emma había calculado. Wilhelm Weber descubrió a su esposa Anna en una posición comprometida con el dueño de la cervecería, Ernst Kellner. El enfrentamiento que siguió dejó a Kellner con la nariz rota y 3 costillas rotas, mientras que Anna recibió tal paliza que hubo que llamar al doctor Meller. El escándalo sacudió a la unida comunidad alemana. Pero lo que perturbó aún más a la gente fue la creciente conciencia de que la pequeña Emma Richter había predicho de algún modo toda la secuencia de acontecimientos. La noticia corrió rápidamente por el barrio. La niña pálida de mente matemática no solo había predicho la muerte de Johann Dietrich, sino que también había previsto el escándalo Kellner con una precisión inquietante. La gente empezó a murmurar sobre la extraña niña que estaba sentada junto a su ventana, observando, calculando y, de algún modo, sabiendo cosas que ningún niño debería saber. La familia Richter se encontró cada vez más aislada. Sus antiguos amigos les evitaban en la iglesia. Se prohibió a los niños jugar cerca de su casa, e incluso los comerciantes del barrio alemán empezaron a tratarlos con una desconfianza apenas disimulada. La posición de Heinrich en la fábrica de cerveza se volvió delicada. Sus compañeros lo veían con inquietud, y Ernst Kellner, aún convaleciente de su paliza, dejó claro que la familia Richter ya no era bienvenida en los actos sociales de la empresa. Pero Emma parecía ajena a la creciente hostilidad que la rodeaba. Continuó con sus observaciones diarias, su mente matemática procesando datos y calculando probabilidades con precisión mecánica. Empezó a llevar un diario de cuero, llenando sus páginas de números, fechas y observaciones que sus padres no se atrevían a leer. Ver a su hija de 11 años inclinada sobre sus cálculos, escribiendo en ordenadas columnas de cifras, les llenaba de un temor que no sabían nombrar. A medida que el invierno daba paso a la primavera, el aislamiento se acentuaba. El barrio alemán que una vez había sentido como su hogar, ahora parecía hostil y amenazador. Heinrich empezó a considerar lo impensable: dejar Milwaukee, abandonar la vida que habían construido y empezar de nuevo en algún lugar lejos de los susurros, el miedo y la terrible exactitud de las predicciones de su hija. Pero Emma no había terminado con sus cálculos. Lo peor estaba por llegar, y su mente matemática ya había empezado a procesar los datos que la conducirían a los secretos más oscuros de todos. A medida que Abril llegaba a Milwaukee,
trayendo consigo el primer tímido calor tras el brutal invierno. El diario de Emma se engrosaba con sus precisas anotaciones. El libro encuadernado en cuero se había convertido en su compañero constante y llenaba sus páginas con cálculos cada vez más complejos que iban mucho más allá de las simples matemáticas. Sus padres vislumbraron gráficos que seguían patrones de comportamiento humano, tablas de secuencias numéricas que no podían entender y mapas detallados del barrio alemán marcados con símbolos y medidas. El miedo de la comunidad a Emma había empezado a manifestarse de formas más concretas. Los niños tenían prohibido pasar por delante de la casa de los Richter. Los tenderos atendían a la familia rápidamente y sin conversar, e incluso el padre Kohler había empezado a limitar sus interacciones con ellos a los servicios religiosos formales. Pero el aislamiento de Emma solo parecía agudizar sus dotes de observación, como si la eliminación de las distracciones sociales normales permitiera a su inusualmente centrarse más intensamente en los patrones matemáticos que percibía en el comportamiento humano. El doctor Friedrich Müller, médico de la comunidad, sentía cada vez más curiosidad por las habilidades de Emma. A diferencia de los susurros supersticiosos de los vecinos, el doctor Müller abordó la situación con interés científico. Había estudiado medicina en Berlín antes de emigrar a América y se había encontrado con casos de capacidades mentales inusuales en su consulta. Cuando Heinrich Richter se dirigió a él en privado, en busca de consejo médico sobre el estado de su hija, el doctor Müller accedió a examinar a Emma. El examen tuvo lugar un lluvioso jueves por la mañana en el despacho del doctor Müller, encima de la farmacia de la calle Water. Emma se sometió a las preguntas y pruebas del doctor con la misma precisión matemática que aplicaba a todo lo demás, respondiendo a cada pregunta con detallada exactitud, mientras sus ojos grises permanecían fijos en algún cálculo invisible. «Emma», dijo el doctor Müller en su acentuado inglés, «tu padre me ha dicho que puedes predecir cuándo ocurrirán ciertos acontecimientos. ¿Puedes explicarme cómo lo haces?» Emma miró al doctor con aquella inquietante intensidad. «Observo patrones y calculo probabilidades basándome en datos de comportamiento establecidos. La gente cree que sus acciones son aleatorias, pero siguen secuencias matemáticas. Cuando tengo suficientes puntos de datos, puedo predecir el comportamiento futuro con gran exactitud». El doctor Müller se inclinó hacia adelante, intrigado a su pesar. «¿Puede darme un ejemplo?» Emma consultó su diario, hojeando páginas de pulcras anotaciones numéricas. «La señora Brennan cree que guarda un secreto, pero su patrón es bastante obvio. Desde hace 8 semanas, todos los martes y viernes, acude a la iglesia exactamente a las 3:15 de la tarde. Pero en lugar de entrar a rezar, continúa hasta la rectoría y permanece allí exactamente 43 minutos. El patrón del padre Kerr también ha cambiado. Ha estado comprando más velas y vino, y sus oraciones vespertinas se han prolongado una media de 17 minutos los martes y los viernes. La correlación es estadísticamente significativa». El doctor Müller sintió que se le cortaba la respiración. Las implicaciones de lo que Emma estaba sugiriendo sobre el sacerdote y la viuda eran suficientemente escandalosas, pero la forma metódica en que había documentado sus observaciones era profundamente preocupante. «Emma, ¿cuánto tiempo llevas observando a la gente de esta manera?» «Siempre», respondió Emma con sencillez. «Desde que era muy pequeña, pero solo empecé a hacer cálculos cuando aprendí matemáticas. Entonces, los patrones se hicieron más claros». Después del examen, el doctor Müller habló en privado con Heinrich y Greta Richter.
Su formación médica le decía que la condición de Emma era neurológica y no sobrenatural, pero no tenía un marco para entender lo que había observado. La mente de su hija funciona de forma diferente a la de otros niños, explicó. Procesa la información de un modo que parece casi mecánico. En mi opinión, esto es una condición médica, no las otras cosas que la gente está diciendo. Pero ni siquiera la perspectiva científica del Dr. Miller pudo atenuar el creciente temor que rodeaba las predicciones de Emma. 2 días después de su examen, Emma hizo otro de sus calculados anuncios. Habrá un incendio en la casa de los Zimmerman el domingo por la noche. Comenzará a las 8:47 y se extenderá a 3 edificios adyacentes antes de que la brigada de bomberos voluntarios pueda responder. El señor Zimmerman no sobrevivirá. Heinrich sintió el familiar escalofrío que acompañaba a las predicciones de su hija. Emma, no debes decir esas cosas. ¿Cómo es posible que sepas algo de un incendio? Emma consultó su diario. El señor Zimmerman lleva 12 días bebiendo aceite para lámparas mezclado con whisky. Lo observé comprando ambos artículos en cantidades que exceden el uso doméstico normal. Su esposa se fue ayer a Chicago a visitar a su hermana, lo que sigue la pauta de que las esposas se van antes de que ocurran incidentes domésticos importantes. La chimenea de su casa tiene daños estructurales que calculé basándome en el ángulo de emisión del humo y el patrón de los depósitos de hollín. La probabilidad de incendio es del 93%. Greta empezó a llorar suavemente. La forma clínica en que Emma hablaba de la posible tragedia, como si el sufrimiento humano fuera simplemente otro problema matemático que había que resolver, la asustó más de lo que lo habría hecho cualquier explicación sobrenatural. Era su hijo. Pero ya no reconocía la fría precisión en la voz de Emma, ni la forma mecánica en que procesaba el dolor humano. Heinrich tomó una decisión que le perseguiría el resto de su vida. Decidió advertir a Franz Zimmerman sobre la predicción de Emma, con la esperanza de que una acción preventiva pudiera salvar una vida, y tal vez demostrar que los cálculos de su hija podían utilizarse para el bien en lugar de limitarse a predecir el desastre. Encontró a Zimmerman en la cervecería el sábado por la noche, tambaleándose borracho y apestando al aceite de lámpara que Emma había mencionado. La advertencia de Heinrich fue recibida con risas beligerantes y chistes groseros sobre la niña diabólica que cree saberlo todo. Pero algo en la desesperación de Heinrich debió penetrar en la neblina alcohólica de Zimmerman, porque prometió tener mucho cuidado con las lámparas. La tarde del domingo llegó con un calor inusual y un viento seco del oeste. Exactamente a las 8:47, las llamas brotaron de la casa de Zimmerman. El fuego se propagó a una velocidad aterradora, consumiendo no solo el edificio original, sino también 3 casas adyacentes, antes de que los bomberos voluntarios pudieran organizar una respuesta eficaz. El cuerpo de Bram Zimmerman fue encontrado en su cocina, donde al parecer había caído mientras intentaba extinguir unas llamas que se habían extendido mucho más allá de su capacidad de control. La precisión de la predicción de Emma hasta el minuto exacto causó conmoción en el barrio alemán. El intento de Heinrich de avisar a Zimmerman había sido presenciado por varios trabajadores de la cervecería, y rápidamente se corrió la voz de que Emma había predicho no solo el incendio, sino su momento preciso y sus consecuencias. La inquietud de la comunidad se transformó en abierto temor, y la familia Richter se encontró completamente condenada al ostracismo. Pero para Emma, el incendio no era más que otro dato que anotar en su diario.
Anotó la correlación entre su predicción y el suceso real. Hizo ajustes en sus cálculos basándose en las variables observadas y empezó a procesar nuevos patrones con la misma precisión mecánica que había hecho posible su predicción en primer lugar. Lo peor era que no había terminado de calcular. Los días siguientes al incendio de Zimmermann transformaron el barrio alemán en un lugar de temores susurrados y miradas de reojo. La predicción de Emma había sido demasiado precisa, demasiado detallada y demasiado exacta para ser descartada como una coincidencia. 3 familias, los Bronce, los Kolla y los Steiner, habían perdido sus hogares en el incendio, y la comunidad luchaba por alojar a las familias desplazadas mientras intentaba procesar la inquietante realidad de las profecías matemáticas de Emma. Heinrich descubrió que su puesto en la fábrica de cerveza se había vuelto insostenible. Sus compañeros le evitaban. Las conversaciones se interrumpían cuando él entraba en una habitación, y Ernst Kellner, que aún tenía las marcas del ataque de Wilhelm Huber, dejó claro que la presencia de la familia Richter ya no era bienvenida en ningún acto social de la cervecería. La precisión matemática de las predicciones de Emma había transformado a su hija de una curiosidad en algo que la comunidad temía nombrar. La propia Emma parecía no darse cuenta de la creciente hostilidad que la rodeaba. Continuaba con sus observaciones diarias, llenando página tras página de su diario de cuero con cálculos cada vez más complejos e inquietantes. Había empezado a crear lo que parecían matrices de probabilidades, rastreando múltiples variables simultáneamente y generando predicciones que se extendían semanas en el futuro. A Greta le daba miedo mirar el diario de su hija. Temía los cálculos que Emma pudiera estar haciendo sobre su propia familia o sus vecinos. La niña que una vez había sido su mayor alegría se había convertido en una fuente de ansiedad constante. Las discusiones de Emma sobre la tragedia humana, sus observaciones clínicas sobre los comportamientos más íntimos de la gente y su procesamiento mecánico de la información que debería haber evocado respuestas emocionales contribuyeron a una creciente sensación de que algo fundamental se había perdido o dañado en la mente de su hija. El punto de ruptura llegó un martes por la mañana a finales de abril. Emma estaba sentada en su lugar habitual junto a la ventana de la cocina, observando la actividad de la calle con la intensidad que la caracterizaba, cuando de repente miró a su madre con aquellos calculadores ojos grises. «Mamá, hoy hay algo raro en el patrón». Greta, que estaba preparando pan para hornear, sintió que sus manos empezaban a temblar. «¿Qué quieres decir, Emma?» Emma consultó su diario, hojeando páginas de anotaciones numéricas con eficiencia practicada. Todos los martes desde hace 11 semanas, la señora Brennan ha ido a la rectoría exactamente a las 3:15. Pero hoy salió de su casa a las 2:47 y caminó hacia el río. Su comportamiento indica una angustia significativa. La longitud de sus pasos disminuyó un 12%. Y su respiración era irregular. Esto sugiere que está planeando algo final. La forma clínica en que Emma habló de las aparentes intenciones suicidas de la señora Brennan llenó a Greta de horror. «Emma, no debes hablar de esas cosas. La señora Brennan es una buena mujer. Ella nunca...» La probabilidad matemática es del 87%. Emma interrumpió con el mismo tono que podría utilizar para hablar del tiempo. Las personas que alteran drásticamente los patrones de conducta establecidos mientras muestran signos físicos de angustia suelen ejecutar decisiones irreversibles en las 4 horas siguientes al cambio de patrón. El patrón de la señora Brennan cambió hace 43 minutos.
Greta sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. Darse cuenta de que su hija de 11 años estaba prediciendo tranquilamente el suicidio de un vecino con precisión matemática era más de lo que podía soportar. Dejó caer la masa de pan y corrió en busca de Hinrich, que estaba en su pequeño jardín detrás de la casa tratando de encontrar algo de normalidad en el simple acto de preparar la tierra para la siembra de primavera. «Hinrich, tienes que venir rápido. Emma dice que la señora Brennan va a hacerse daño. Debemos hacer algo». Hinrich miró el rostro aterrorizado de su esposa y sintió el temor familiar que se había convertido en su compañero constante. Encontraron a Emma todavía sentada junto a la ventana, haciendo anotaciones adicionales en su diario como si registrara una observación científica en lugar de predecir una tragedia humana. «Emma, dime exactamente qué has observado en la señora Brennan». Emma levantó la vista de sus cálculos. Se desvió 28 minutos de su patrón establecido de los martes. Sus indicadores físicos sugerían una angustia emocional severa. Basándonos en los datos históricos sobre la alteración del patrón de comportamiento, la probabilidad de autolesión es del 87%, con un pico de probabilidad entre las 5 y las 7 de esta tarde. Hinrich tomó una decisión que revelaba tanto su desesperación como su creciente aceptación de las capacidades de Emma. Salió de la casa inmediatamente y fue en busca de Margaret Brennan, siguiendo la ruta hacia el río que Emma le había indicado. Encontró a la anciana viuda de pie en el muelle donde estaban amarradas las barcas de pesca, mirando fijamente al agua oscura con una expresión de profunda desesperación. «Señora Brennan», llamó Hinrich en voz baja, acercándose con cuidado para no sobresaltarla. «¿Se encuentra bien?» La anciana se volvió hacia él, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Hinrich, ¿qué haces aquí?» «Estaba preocupado por ti. Últimamente pareces preocupada». El rostro de la señora Brennan se arrugó. «No puedo soportarlo más, Hinrich. La vergüenza, los susurros, el saber que todo el mundo conoce mi debilidad. El padre Kohler dice que es pecado, pero no puedo evitar lo que siento por él. Mejor acabar con ello que vivir con esta desgracia». Hinrich se dio cuenta, con creciente horror, de que las observaciones de Emma sobre la señora Brennan y el padre Kohler habían sido acertadas y que la anciana estaba, en efecto, contemplando el suicidio antes que enfrentarse al escándalo. Pasó las 2 horas siguientes hablando con Margaret Brennan para alejarla del río, convenciéndola de que no valía la pena morir por la vergüenza y de que el juicio de la comunidad acabaría desvaneciéndose. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Emma haciendo las últimas anotaciones en su diario. La señora Brennan no siguió adelante con su plan, observó clínicamente. La intervención cambió el cálculo de probabilidades. Tendré que ajustar mis variables para futuras predicciones que impliquen la interferencia de terceros. Hinrich miró a su hija con incredulidad. De algún modo, Emma había observado y calculado un intento de suicidio que aún no se había producido, y ahora estaba tratando su intervención simplemente como otro punto de datos que incorporara sus modelos matemáticos. Darse cuenta de que su hija de 11 años no solo predecía sucesos trágicos, sino que estudiaba el sufrimiento humano con desapego científico, le llenó de un horror que no podía nombrar. Aquella noche, mientras Emma dormía plácidamente en su estrecha cama, Hinrich y Greta tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No podían seguir viviendo en Milwaukee. Las habilidades de Emma, fueran cuales fueran, habían hecho imposible su vida en el barrio alemán.
Pero lo más preocupante era que cada vez se daban más cuenta de que su hija no se limitaba a observar y calcular el comportamiento humano, sino que parecía estar perdiendo el contacto con la realidad emocional de las tragedias que predecía. Empezaron a hacer planes discretos para abandonar Wisconsin, para encontrar algún lugar donde Emma pudiera vivir sin ser temida y donde su mente inusual pudiera encontrar una salida diferente. Pero Emma no había terminado con sus cálculos y las revelaciones más inquietantes aún estaban por llegar. Mientras Heinrich permanecía despierto aquella noche, escuchando los sonidos del barrio alemán adormecerse, no podía evitar la sensación de que la mente matemática de su hija había descubierto secretos que iban mucho más allá del adulterio y los intentos de suicidio. La precisión de sus observaciones, la forma clínica en que discutía la tragedia humana y la creciente complejidad de sus cálculos sugerían que Emma había estado observando y grabando mucho más de lo que nadie creía, y lo más aterrador era que seguía calculando. La revelación que sacaría a la luz el secreto más oscuro del barrio alemán de Milwaukee se produjo el primer día de mayo de 1873. Emma había estado haciendo cálculos cada vez más complejos en su diario, creando elaborados gráficos que rastreaban los movimientos y comportamientos de prácticamente todos los adultos de su comunidad. Sus padres habían empezado a empaquetar sus pertenencias, preparándose para abandonar Wisconsin, con la esperanza de escapar antes de que la siguiente predicción de Emma pudiera destruir más vidas. Pero esa mañana, mientras la luz del sol primaveral entraba por la ventana de la cocina, Emma hizo un anuncio que sacudiría los cimientos de su comunidad. «Papá», dijo, levantando la vista de su diario con aquellos calculadores ojos grises, «tengo que enseñarte algo importante. Mis cálculos han revelado un patrón que lo explica todo». Heinrich, que llevaba semanas temiendo ese momento, se sentó de mala gana frente a su hija. Emma abrió su diario en una sección llena de gráficos detallados, mapas y secuencias numéricas que parecían más el trabajo de un investigador entrenado que el de una niña de 11 años. Durante 26 meses, he estado observando y registrando los patrones de comportamiento de 43 adultos de nuestra comunidad. Empezó Emma con su característica precisión clínica. Al principio creía que los patrones eran variaciones aleatorias, pero cuando analicé los datos sistemáticamente, descubrí correlaciones que indican una actividad criminal organizada. Heinrich sintió que se le helaba la sangre. «Emma, ¿qué estás diciendo?» Emma consultó sus gráficos con la precisión metódica de un profesor de matemáticas. 7 hombres de nuestra comunidad se han estado reuniendo en secreto todos los miércoles a medianoche en el sótano de la cervecería Kellner. He calculado sus pautas de movimiento basándome en las desviaciones observadas de su comportamiento normal, las incoherencias horarias en sus actividades declaradas y las pruebas físicas de sus reuniones. Señaló un mapa detallado del barrio alemán marcado con símbolos y medidas. El señor Steinberg le dice a su mujer que trabaja hasta tarde los miércoles por la noche, pero sale de la fábrica exactamente a la misma hora que los otros 6 hombres y camina hasta la fábrica de cerveza, utilizando una ruta que evita las calles principales. El patrón ha sido constante durante 26 meses, con solo 3 excepciones que se correlacionaron con enfermedades o emergencias familiares. Heinrich miró fijamente el mapa, reconociendo los nombres que Emma había marcado. Wilhelm Weber, Franz Kellner, el hermano de Ernst, Hans Zimmermann, el primo de Franz, Otto Steinberg,
Klaus Brennan, el difunto marido de Margaret hasta hacía 3 meses, Gustav Wolf y Hermann Krüger. Emma, ¿cómo es posible que sepas de reuniones secretas? Lo observo todo, papá, cada noche, cada movimiento, cada desviación de los patrones establecidos. Emma pasó a otra página llena de cálculos numéricos. Pero las reuniones no son el descubrimiento más significativo. Mis cálculos indican que estos 7 hombres han estado implicados en el robo sistemático de las operaciones de la cervecería, con unas pérdidas estimadas de aproximadamente $47,000 en 26 meses. Las manos de Heinrich empezaron a temblar. La suma mencionada por Emma representaba más dinero del que la mayoría de las familias del barrio alemán verían en toda su vida. ¿Cómo has podido calcular una cosa así? La explicación de Emma fue dada con la misma precisión matemática que aplicaba a todas sus observaciones. Observé discrepancias entre las cifras de producción de cerveza comunicadas y la producción real. Hice los cálculos basándome en las entregas observadas, los ingredientes comprados y los patrones de eliminación de residuos. La diferencia indicaba un robo sistemático, pero necesitaba identificar a los autores. Señaló unos gráficos detallados que seguían las pautas de comportamiento de los 7 hombres. Todos ellos mostraban pautas constantes de aumento del gasto que no guardaban relación con los ingresos declarados. El señor Weber compró muebles nuevos por valor de unos $300. El señor Steinberg envió dinero a familiares en Alemania. Le vi en la oficina de correos 12 veces con paquetes demasiado grandes para la correspondencia normal. El patrón era consistente en los 7 hombres. Heinrich se dio cuenta de que estaba ante las pruebas de una conspiración criminal que su hija de 11 años había descubierto gracias a sus obsesivas observaciones y análisis matemáticos, pero Emma no había terminado con sus revelaciones. La operación de robo requería un conocimiento interno de la seguridad de la cervecería y acceso a los registros financieros. Emma continuó. Mis cálculos indicaban la implicación de alguien de la dirección. Los patrones apuntaban al propio Ernst Kellner como organizador de la banda de ladrones. La última pieza de la revelación de Emma golpeó a Heinrich como un golpe físico. Ernst Kellner, el dueño de la cervecería, que poco a poco les había ido expulsando de la comunidad, era supuestamente el cerebro de una importante operación de robo en la que participaban 7 hombres de su barrio. La precisión de los análisis de Emma, la certeza matemática de sus conclusiones y las pruebas detalladas que había recopilado durante meses de observación apuntaban a una verdad tan increíble como aterradora. Emma, estas son acusaciones muy serias. ¿Estás segura de tus cálculos? Emma consultó su diario una última vez. La probabilidad matemática es del 96%, pero papá, hay algo más. Algo que explica por qué el señor Kellner ha estado intentando aislar a nuestra familia de la comunidad. Heinrich sintió que el pecho se le oprimía de espanto. ¿Qué quieres decir? El señor Kellner sabe que lo observo todo. Ha estado observando cómo le observo a él. Hace 3 semanas se acercó a nuestra casa 2 veces por la noche y se quedó fuera durante 17 minutos cada vez, como si estuviera calculando si yo podría haber descubierto su secreto. Su comportamiento indica que sospecha que conozco la operación de robo. La comprensión de que las habilidades matemáticas de Emma no solo habían descubierto una conspiración criminal, sino que también la habían convertido en un objetivo, llenó a Heinrich de un terror que nunca había experimentado. Las observaciones obsesivas,
y la mente calculadora de su hija habían revelado secretos por cuya protección hombres poderosos matarían. Emma cerró su diario y miró a su padre con aquellos inquietantes ojos grises. «Papá, mis cálculos indican que corremos un peligro considerable. El señor Kellner y los demás no pueden permitir que siga haciendo observaciones. La probabilidad matemática de que actúen contra nuestra familia es del 84%, con la máxima probabilidad ocurriendo en las próximas 72 horas. Heinrich comprendió que la predicción final de Emma no tenía que ver con el fuego, el suicidio o el adulterio, sino con la supervivencia de su propia familia. Su mente matemática había descubierto una verdad que hacía imposible su existencia continuada en Milwaukee, y los hombres a los que había desenmascarado no dudarían en eliminar al único testigo que podía destruirlos a todos. Esa noche, Heinrich tomó una decisión que salvaría la vida de su familia. Utilizando las pruebas detalladas que Emma había recopilado en su diario, se acercó al Dr. Meller al amparo de la oscuridad y compartió los descubrimientos de Emma. El médico, que ya había sido perturbado por las habilidades inusuales de Emma, se sorprendió por la precisión matemática de su investigación criminal. «Heinrich, si lo que Emma ha calculado es cierto, estamos ante la mayor operación de robo de la historia de Milwaukee», susurró el Dr. Miller mientras examinaba el diario a la luz de las lámparas de su despacho. «Pero lo más importante es que si Kellner sospecha que Emma lo sabe, tu familia está en peligro de muerte». El Dr. Miller accedió a ayudarles a escapar de Milwaukee inmediatamente. Utilizando sus contactos médicos, consiguió que Heinrich recibiera una oferta de trabajo urgente en una fábrica de cerveza en la lejana Minnesota, lo que le serviría de tapadera para su repentina partida. Saldrían esa misma noche antes de que la predicción de 72 horas de Emma pudiera cumplirse. Mientras la familia RTOR cargaba sus pocas pertenencias en el carro del Dr. Miller al amparo de la oscuridad, Emma hizo una última observación que perseguiría a Heinrich el resto de su vida. «Papá, en aproximadamente 6 meses, la operación de robo será descubierta por otros medios. El señor Kellner se enfrentará a la justicia. Pero 3 de los 7 hombres no sobrevivirán a la investigación. Las probabilidades matemáticas son bastante claras». Heinrich se estremeció mientras subía a su hija al carro. Incluso mientras huían para salvar sus vidas, Emma calculaba las consecuencias futuras de la conspiración que había descubierto. Su predicción resultaría exacta en todos los detalles. En invierno, una investigación federal sacaría a la luz la banda de ladrones. Ernst Kellner sería detenido y condenado, y 3 de sus cómplices morirían en circunstancias sospechosas que nunca se explicaron del todo. Pero en aquella oscura noche de mayo de 1873, mientras su carromato rodaba por las calles dormidas del barrio alemán de Milwaukee, Heinrich solo podía pensar en cómo la extraordinaria mente matemática de su hija había salvado sus vidas y destruido el único hogar que habían conocido en América. La familia Richter desapareció de Milwaukee en las primeras horas del 2 de mayo de 1873, dejando tras de sí solo historias susurradas y preguntas sin respuesta. El Dr. Meller informó de que habían recibido una citación familiar urgente para regresar a Baviera, pero las pocas personas que se molestaron en preguntar observaron que no se había encontrado ningún registro de pasajeros de barco que confirmara su salida de América.
Lo que los residentes del barrio alemán nunca supieron fue que Heinrich, Greta y Emma Richter habían viajado a Minnesota, donde Heinrich encontró trabajo en una pequeña fábrica de cerveza en la ciudad de New Ulm. El Dr. Meller había jurado mantener su ubicación en secreto, comprendiendo que las habilidades matemáticas de Emma siempre la convertirían en un objetivo para aquellos que temían la revelación de sus secretos. En Nuevo Ulm, la familia Richter intentó construir una nueva vida lejos de los murmullos y temores que los habían expulsado de Milwaukee. Heinrich encontró el trabajo de la cervecería familiar y satisfactorio, mientras que Greta comenzó lentamente a reconstruir las rutinas domésticas que habían sido destrozadas por las inquietantes predicciones de Emma. Pero Emma no cambió. Su mente matemática seguía observando, calculando y registrando patrones de comportamiento humano con la misma precisión mecánica que la había hecho tan famosa como temida. El Dr. Meller mantuvo correspondencia con la familia durante varios meses, informando de que Emma había empezado a trabajar con un profesor de matemáticas de una universidad cercana que estaba fascinado por sus inusuales habilidades. El profesor, un inmigrante alemán llamado Dr. Hermann Weiss, abordó la condición de Emma desde una perspectiva científica y no sobrenatural, ayudándola a comprender y canalizar sus habilidades de observación de manera que pudieran resultar beneficiosas en lugar de destructivas. Pero la revelación más significativa llegó en noviembre de 1873, cuando el Dr. Meller recibió una carta de Heinrich que contenía la predicción final de Emma sobre la operación de robo de Milwaukee. Como ella había calculado con precisión matemática, los investigadores federales habían descubierto efectivamente la conspiración de Ernst Kellner. Kellner fue arrestado y condenado por malversar más de $50,000 de múltiples operaciones cerveceras. Wilhelm Weber, que había sido el principal cómplice de Kellner, fue encontrado muerto en su casa en circunstancias que se consideraron un suicidio, pero que muchos sospecharon que eran algo mucho más siniestro. Otto Steinberg y Hermann Krüger también murieron a las pocas semanas de concluir la investigación. Steinberg, en lo que pareció un accidente por embriaguez, y Krüger, de lo que el Dr. Meller diagnosticó como un repentino ataque al corazón que presentaba sospechosas similitudes con los síntomas de ciertos venenos. El análisis matemático de Emma sobre la conspiración criminal había sido exacto en todos los detalles, incluida su predicción de que no todos los conspiradores sobrevivirían al eventual descubrimiento de sus crímenes. La precisión de sus cálculos, incluso a cientos de kilómetros de distancia y con meses de antelación, confirmaba lo que Heinrich había llegado a comprender sobre las extraordinarias y aterradoras habilidades de su hija. El barrio alemán de Milwaukee se recuperó lentamente del escándalo y la tragedia de 1873. La investigación del robo de la fábrica de cerveza atrajo la atención de las autoridades federales, pero también sacó a la luz un nivel de corrupción que había estado dañando a la comunidad durante años. Nuevas familias se mudaron a las casas que habían quedado vacías por la muerte y la marcha, y la unida comunidad se fue reconstruyendo poco a poco sobre cimientos más honestos. Pero la historia de Emma Richter, la niña pálida de ojos grises calculadores que podía predecir la muerte y desvelar secretos mediante la observación matemática, pasó a formar parte del folclore susurrado del barrio. Los padres utilizaban su historia para advertir a sus hijos sobre los peligros de saber demasiado,
mientras que los adultos se preguntaban en voz baja qué otros secretos podrían esconderse tras las fachadas ordinarias de las vidas de sus vecinos. El padre Kohler, que en un principio había bendecido las habilidades de Emma como dones divinos, confesó más tarde al doctor Meller que las predicciones matemáticas de la niña habían sacudido su fe de un modo que no podía explicar. El sacerdote había empezado a preguntarse si algunos conocimientos eran demasiado peligrosos para las mentes humanas y si la condición de Emma representaba una bendición o una maldición que había caído sobre su comunidad. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el barrio alemán de Milwaukee se intensifica. Si esta historia te da escalofríos, comparte este vídeo con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué ocurre a continuación en los casos históricos más inquietantes que ofrece Estados Unidos. La última carta del Dr. Meller a la familia Richter fue escrita en la primavera de 1874, casi un año después de su partida de Milwaukee. En ella informaba de que el barrio alemán había vuelto en gran medida a la normalidad, pero que la historia de Emma seguía circulando en conversaciones susurradas entre los residentes de más edad. También informó de un hecho inquietante que había surgido durante la investigación federal del robo de la cervecería. Los investigadores del gobierno habían descubierto que el diario de Emma, que Heinrich había dejado al Dr. Müller como prueba, contenía cálculos matemáticos que iban mucho más allá de la conspiración criminal inmediata. Al parecer, Emma había estado rastreando y analizando patrones de comportamiento en toda la comunidad de inmigrantes alemanes, creando perfiles detallados de docenas de familias y prediciendo acontecimientos futuros con notable exactitud. Los investigadores federales, formados en análisis criminal, estaban a la vez impresionados y perturbados por la sofisticación de los métodos de observación de Emma. La mente de su hija funciona de un modo que los investigadores profesionales podrían envidiar, escribió el Dr. Müller. Pero confieso que agradezco que esté lejos de Milwaukee. La precisión de sus observaciones y la certeza matemática de sus predicciones representan un tipo de conocimiento que me temo es demasiado peligroso para cualquier comunidad. La última mención de Emma Richter en cualquier registro histórico proviene de una breve anotación en los nuevos registros del Departamento de Matemáticas del Ulm College de 1875. El profesor Hermann Weiss informó de que su alumna especial había demostrado habilidades sin precedentes en el análisis estadístico y la predicción del comportamiento, pero que su familia había decidido trasladarse una vez más por razones personales. Después de esa anotación, Emma Richter desapareció de la historia tan completamente como se había esfumado de Milwaukee en aquella oscura noche de mayo de 1873. Aún se desconoce qué le ocurrió a la chica que podía calcular el comportamiento humano con precisión matemática. Algunos investigadores han teorizado que familias como los Rich, que poseían niños con habilidades inusuales, mantuvieron deliberadamente su anonimato para protegerse tanto de la explotación científica como de la persecución de la comunidad. La historia de Emma representa uno de los pocos casos documentados en los que tales habilidades se registraron con suficiente detalle como para comprender su alcance e implicaciones. Este misterio nos demuestra que la mente humana sigue siendo uno de nuestros mayores enigmas, capaz de desarrollar habilidades extraordinarias que desafían nuestra comprensión de la inteligencia, la observación y la predicción.
En 1873, la aproximación matemática de Emma Richter al comportamiento humano se consideraba divina o demoníaca. Pero la ciencia moderna reconoce que afecciones como el síndrome de Savant, los trastornos del espectro autista y la hipotermia pueden, en efecto, crear mentes que procesan la información de formas que parecen casi sobrenaturales para quienes no comprenden los mecanismos neurológicos implicados. ¿Qué opina de esta historia? ¿Crees que se ha revelado todo? ¿O crees que las habilidades de Emma iban más allá de lo que descubrimos? Deja tu comentario a continuación y dinos si alguna vez te has encontrado con alguien con habilidades mentales extraordinarias similares. Si te ha gustado este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, dale a la campana de notificación y compártelo con alguien a quien le gusten los misterios. Estos casos históricos nos recuerdan que las verdades más aterradoras suelen estar ocultas a plena vista, esperando a que la mente adecuada calcule sus terribles secretos. El caso de Emma Richter demuestra que a veces los descubrimientos más aterradores no proceden de fuerzas sobrenaturales, sino de la implacable aplicación de la lógica matemática al comportamiento humano, en un mundo en el que creemos que nuestros secretos están a salvo. La existencia de mentes capaces de una observación y un cálculo tan precisos nos recuerda que la privacidad puede no ser más que una ilusión, y que los patrones que creemos ocultar pueden ser visibles para quienes saben mirar y saber contar.